Bueno, una cosita antes de pasar al profesor Silvestre es que nosotros la selección de los temas la hacemos hablando con los presidentes y presidentes anteriores del ASPIGAN, así que si ustedes tienen sugerencias para el año próximo, ya pueden acercarse a nosotros o a alguno de los autoridades del ASPIGAN, que después nosotros nos hablamos y elaboramos el programa para el año próximo. Bueno, sin más, quería ahora invitar a presentar al doctor Francisco Silvestre, que usted es conocido por todos ustedes, peruano, pero es el jefe en este momento, profesor de pediatría y jefe de gastroenterología infantil, medio nuevo, ¿no? De la Universidad de North Carolina, ¿no? Y que es conocido por todos ustedes, que siempre colaboró no solo con nosotros, sino con LASPIGAN, lo hemos escuchado en muchas de las reuniones en LASPIGAN en Latinoamérica. Y bueno, y ahora les va a presentar el contenido difícil y el diagnóstico y el tratamiento. Gracias. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Siempre es un placer hablar delante de la familia latinoamericana y realmente yo atesoro mucho estas oportunidades y especialmente dar una charla delante de uno de los profesores que significó más en mi carrera en la universidad, el doctor Eduardo Salazar Lindo. Los objetivos que me he trazado para esta charla son examinar la epidemiología, patofisiología y clínica de la infección por Clostridium difficile y describir las opciones para tratamiento de esta infección, incluyendo el trasplante fecal. ¿Por qué el interés en esta infección? Actualmente el sistema de salud de los Estados Unidos más o menos invierte 1 a 3 billones de dólares al año en el tratamiento de esta enfermedad y solamente estamos hablando de los casos hospitalarios. Y la incidencia ha aumentado aproximadamente 20 veces en los últimos 10 años. Entonces vale la pena hacer una perspectiva de dónde comenzó esta infección. Y realmente es una infección relativamente nueva en cuestión de conocimiento. En 1935, por primera vez se aisló el bacilo difficile de heces de neonatos. Y como sabemos ahora, los infantes menores de 1 año de edad frecuentemente están colonizados por esta infección. En 1974 se publicó por primera vez la asociación con clindamicina, y en el 77, usando un modelo animal en hámsters, el doctor Bartlett de Hopkins demostró los postulados de Koch en esta infección. De manera que cuando yo estaba en la escuela de medicina en el año 77 comenzando, recién se hizo la asociación entre uso antibiótico y esta infección severa. Recién en el 78 se estableció el vínculo con la colitis pseudomembranosa, pero el interés principal es en los últimos 10 a 15 años porque han aparecido cepas epidémicas que son más agresivas y están afectando a personas que tradicionalmente no estaban afectadas por esta infección. Y a partir desde el 2008 es que el trasplante fecal empieza a tomar digamos un envión en cuestión del entusiasmo de la comunidad. El trasplante fecal, como vamos a ver ahora, no es nuevo, no es una idea nueva, pero ha tomado un impulso muy grande en los últimos años. Y para una persona como yo interesada en la enfermedad inflamatoria intestinal, digamos el vínculo con la exacerbación de la enfermedad inflamatoria intestinal se ha establecido en los últimos años también. El espectro clínico varía de asintomático, como ocurre frecuentemente en los bebés, hasta la muerte. Yo he tenido pacientes que hemos tenido que quitarle el colon porque eran refractarios a toda terapia. Y como ustedes ven, el espectro de enfermedad abarca diarrea, dolor abdominal y curiosamente no siempre sangre en la deposición. La sangre puede ser intermitente, lo cual puede ser confuso. Y en pacientes con recurrencia se establece lo que se conoce como el síndrome de Clostridium difficile, donde estos pacientes sufren recurrencias de esta enfermedad
requieren tratamiento antibiótico con mucha frecuencia y muy repetidamente, y realmente su calidad de vida baja tremendamente. Esta es son fotos tomadas del New England Journal of Medicine, donde ustedes aprecian un colon completamente atónico con impresiones en la pared del colon que indican un edema de la pared del colon sumamente significativo, y la apariencia de la colitis pseudomembranosa, que cuando yo les enseño nuestros fellows, yo les digo, esto es como estar viendo la viruela del colon, ¿no? Porque realmente es una cosa que cuando uno la ve, uno nunca la vuelve a olvidar. En el panel C es el grosor de la pared del colon afectada por la infección, mientras que en el panel D es un colon normal, y ustedes aprecian la diferencia en grosor. La patofisiología de esta enfermedad involucra tradicionalmente dos toxinas, la toxina A y la toxina B, que son parte del genoma del bacilo del Clostridium, que tiene un genoma relativamente simple. Y las toxinas que estamos más familiarizados, porque son la base del diagnóstico, son las toxinas A y B. Pero hay otras toxinas que también participan en el progreso de la enfermedad, incluyendo la toxina E, que disuelve la membrana para dar acceso a que las toxinas A y B penetren la célula. Estas toxinas A y B tienen actividad enzimática de glucosiltransferasas, y su blanco fisiológico dentro de las células son las trifosfatasas de guanosina, y eso hace que se afecte el citoesqueleto de los filamentos de actina, dando lugar a muerte celular. En el año 2000 se empezaron a describir cepas que no solamente producían las toxinas A y B. Estas cepas tienen un nombre especial que se llama NAP1, que significa North American Pulsed Field Gel Electrophoresis, que es una forma de diferenciar las bacterias por sus patrones de migración en geles de acrilamida. El número 027 es un ribotipo especial, también es un marcador genético, y BI es una endonucleasa de restricción específica para este bacilo. Esta cepa no solamente es una cepa que es epidémica, sino también altamente patogénica. Como ustedes aprecian en esta diapositiva, su capacidad de producir toxinas A y B es mucho mayor que las cepas que no tienen estas características epidémicas. Aparte de eso, este tipo de Clostridium genera una toxina especial que se llama la toxina binaria. Esta toxina binaria todavía no está claro cuál es el rol en la patogénesis, pero está asociada a una capacidad mayor del bacilo a esporular, lo cual lo hace más resistente al tratamiento antibiótico, y también resistencia a antibióticos por otros mecanismos. Entonces vamos a remontarnos a los años de oro de 2008. ¿Qué pasaba en el 2008? Bueno, el iPhone estaba en su generación 3G. Obama estaba debatiendo con McCain para ver quién ganaba la presidencia, y la película que estaba de moda era Slumdog Millionaire. ¿Ustedes la vieron, Slumdog Millionaire? Okay. Hay una escena ahí muy gastroenterológica, si ustedes se acuerdan al comienzo de la película. En fin, este es un artículo publicado por dos autoridades en el tema, el doctor J.T. Lamont en Boston y Sierra B. Kelly. Y como ustedes aprecian, en el 2008 en el New England Journal of Medicine, esto es lo que decían del trasplante fecal. Decían, el trasplante fecal continúa siendo poco popular por razones prácticas y estéticas. Esto era en el 2008. ¿Cómo han cambiado las cosas? La epidemiología entonces ha cambiado desde esos años. El blanco de esta infección eran pacientes tratados con antibióticos en el hospital, pacientes debilitados y ancianos.
y ahora con más frecuencia son pacientes que están en la comunidad. Esta es una revisión en un estudio en la revista Pediatrics, donde se aprecia la incidencia del Clostridium difficile en diferentes grupos etarios en la edad pediátrica. Como ustedes ven, en el primer año de vida la infección es frecuente, pero no causa síntomas. Después del primer año de vida, la incidencia de la infección cae y se vuelve relativamente infrecuente. Sin embargo, el patrón de infección está cambiando. En las barras que son más claras son los casos que fueron adquiridos en la comunidad fuera del hospital. Y en estos casos, antes aproximadamente 100% de los casos eran expuestos a antibióticos, ahora solamente 73%, o sea, 1 de 4 pacientes no tiene historia de exposición a antibióticos. Por lo tanto, la ausencia de exposición a antibióticos no descarta la infección. Este es el ciclo natural de la infección en humanos. Como ustedes aprecian, podemos comenzar en el cuadrante. Vamos a ver si esto me ayuda. Bueno, el cuadrante superior izquierdo de la diapositiva, donde ustedes aprecian la microbiota normal. Cuando el paciente está expuesto a antibióticos, esta microbiota cambia, dando lugar a que el Clostridium difficile pase del estado esporulado al estado vegetativo o activo, que produce toxina. Y cuando produce toxina, el bacilo puede causar enfermedad recurrente. El microbioma está afectado en formas que uno puede medir con métodos modernos. Hay disminución de las especies que son más abundantes, o sea, hay una disminución en la diversidad del microbioma intestinal, y hay un aumento en enterobacterias que son patogénicas. Últimamente ha habido 2 hallazgos en la literatura que son interesantes. El primero es que los ácidos biliares juegan un rol muy importante en la patogénesis de esta infección. En particular, los ácidos biliares primarios, el ácido cólico, es un ácido biliar que favorece que el bacilo germine de las esporas, mientras que el ácido quenodioxicólico es un inhibidor potente. Entonces, en el estado normal, el que gana es el ácido quenodioxicólico. Como ustedes saben, por actividad bacteriana en el colon, el ácido cólico se vuelve ácido deoxicólico y el ácido quenodioxicólico ácido litocólico. Y estos ácidos biliares secundarios tienen actividad similar contra el Clostridium difficile que los ácidos primarios. En Nature de esta semana, en la revista Nature, hay un artículo sobre cómo funciona el trasplante fecal, y es que restituye, en cierta forma, el patrón normal de los ácidos biliares. Otro mecanismo que usa el bacilo para establecerse es que cuando el paciente está tratado por antibióticos y la flora microbiana cambia, lo que ocurre es que la digestión del moco del intestino varía también, y eso hace que se liberen azúcares simples como el ácido ciálico y la fucosa, y esto se constituye un alimento para el Clostridium que puede florecer en estas condiciones. Entonces, para resumir, hay alteración del microbioma intestinal por antibióticos, competición por residuos de ácido ciálico y fucosa, disminución de ácidos biliares protectores, y los cambios de microbioma hacen también que se reduzcan péptidos antimicrobianos que normalmente están presentes. El diagnóstico se basa en ELISA de las toxinas A y B, o en diagnóstico molecular usando PCR contra la toxina B, y estos
métodos diagnósticos están disponibles en la mayor parte de centros hospitalarios. Vamos a pasar ahora al tratamiento. En 300 años después de Cristo se reportó en China por primera vez, o así dicen los chinos por lo menos, la ingesta de heces para tratar diarrea. Y yo no sé, Eduardo, cuando uno va al Chifa en Lima si esto continúa, pero esa es mi experiencia. Naturalmente los tratamientos han cambiado y los usos terapéuticos de heces fueron evolucionando y ahora existen estudios, la mayor parte de estudios pequeños, comparativos, que son la base por la cual nosotros en este momento hacemos trasplante fecal. Entonces se ha pasado una estrategia para la enfermedad recurrente de antibióticos, probióticos e incluso inmunoglobulina endovenosa a trasplante fecal y en el futuro probablemente Clostridium difficile no toxigénico e incluso una vacuna. Estos son los antibióticos, como ustedes bien saben, que son los más usados para tratar esta infección. A medida que la infección es más severa, hay que usar los antibióticos que están más abajo en la lista, pero también el costo aumenta. Existen guías publicadas de cómo lidiar con una infección crónica. Si ustedes desean una copia de esta diapositiva, yo estoy encantado de suministrarla. Los amigos colombianos reconocerán esta escultura como una escultura de Botero en Cartagena, pero a mí me hizo recordar de cómo empezar una colonoscopía. Entonces vamos a hablar un poco de trasplante fecal. El trasplante fecal es una modalidad que se está popularizando tanto en el público general como en los médicos. Y como las heces son un fluido biológico, cae bajo la jurisdicción de la FDA de vacunas, sangre y biológicos. O sea, así como el infliximab, las heces de las personas están reguladas bajo las mismas reglas. Y la FDA pasó de requerir un número de investigación para hacer el trasplante fecal, liberalizó un poquito las reglas a poder hacerlo bajo el criterio del médico, pero manteniendo un consentimiento informado de la familia. Se han hecho múltiples estudios, la mayor parte pequeños, que están resumidos en esta excelente revisión. Y voy a presentarle los estudios acá. La mayor parte han usado administración colónica, pero algunos han usado administración nasogástrica. Y la eficacia en estos estudios es más o menos del 90% en infecciones recurrentes. Un metaanálisis más reciente ha concluido más o menos la misma eficacia del 90%. Y estudios incluso más recientes han hecho trasplantes de infusión duodenal y incluso les han enseñado a los pacientes de cómo hacerlo en casa. Y han reportado suceso haciendo este procedimiento. Si ustedes quieren, pueden ir a YouTube y este es un link de cómo hacerlo uno mismo. Y por favor, no vayan a su cuarto de hotel ahorita a hacerlo, porque... Y esto es básicamente lo último que ha sido publicado, que literalmente son cápsulas de heces que han sido refrigeradas y después administradas a los pacientes cuando se enferman con esta infección.
Sin embargo, una nota de pausa y ¿cómo se llama?, de cautela, y es que el trasplante fecal es realmente una modalidad muy joven de tratamiento. Es una modalidad que todavía no se sabe los efectos a largo plazo y hay que tener mucho cuidado dándola liberalmente. Realmente se necesita estudiar mejor antes de aplicarla universalmente. Cuando yo era fellow se veía casi como un chiste, decir, bueno, cuando un paciente no responde, ¿qué más se le puede dar? Bueno, se le puede hacer trasplante fecal, todo el mundo se reía. Ahora trasplante fecal es una forma que hay que estudiarla, pero puede convertirse en una alternativa útil a medida que vayamos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la excelente presentación. No sé bien cómo es la relación ahora que fuimos de esto a reflujo, pero no sé si hay algún estudio de estos pacientes si tienen reflujo cuando toman la cápsula, pero probablemente lo tengan.